Emanuel Huascopilla nació el 22 de septiembre de 1999 en la ciudad del Tambo, Ecuador. Actualmente cursa el 6º grado de primaria. Como todo niño, le gusta el fútbol. Su gran sueño es convertirse en mecánico automotriz, pero por circunstancias del destino, ahora está pasando por una de sus pruebas más difíciles, puesto que se le encontró una enfermedad llamada neurofibromatosis de carácter canceroso, y el costo para la operación asciende a la suma de $150.000. Seamos una luz de esperanza y dejemos que el sol vuelva a brillar para Emanuel. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y con estas palabras que Jesús nos enseñó, tocamos cada uno de sus corazones para que se solidaricen con este niño y con su familia, y todos juntos podamos alcanzar nuestra meta de reunir $150.000. Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas. Yo me llamo Estali Manuel Huascopilla, vivo en el Ecuador. Espero con mis pocas palabras, espero llegar a cada uno de sus corazones, que el Señor bendiga a cada una de sus familias. Hermanos, familiares y amigos en pueblo general, pues digo pues un caluroso saludos para cada uno de ustedes en nombre de Jesús. Yo soy pues papá de Estali Manuel, que está enfermo, mal de salud, pues él sufre de cáncer en la médula espinal, en el columna. En este lindo, hermoso día, pues llego al lado de ustedes, quienes van a ver este video. Llego pues con unos fuertes saludos, unos fuertes abrazos para todos los hermanos de aquellas iglesias que se encuentran dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, pues espero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en cada día que caminan ustedes y cada día que ustedes siguen viviendo, y que Dios da ese aire, esa respiración diariamente. Pero lamentablemente el costo de esa operación es muy elevado, de que yo no estoy al alcance a esa cantidad de dinero, ya que es $150.000. Entonces por ello es que vengo a presencia de ustedes a parecerme con gran petición, ya que como familiares, como hermanos en Cristo, como pueblo ecuatoriano, pues pongan su mano en pecho y pueda ayudar con un granito de arena. Pero no quisiera, como madre, no quisiera que mi niño se trate de quedar en silla de rueda o postrado, que un día nosotros tengamos que caminar empujando, o quizá no podamos trasladar de una comunidad donde vivimos, es tan lejana para poder trasladar hacia donde él estudia. Ese es el motivo que como madre triste llego pues al lado de ustedes, que ustedes abran sus corazones donde recuperar a mi hijo así como está ahora. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Ojalá que llegue estas pequeñas palabras para el corazón de cada uno de ustedes que están viendo este momento. Una vez más, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y espero que el Señor les bendiga cada día más por su amor que tiene, y Dios ha puesto ese amor, y por eso es que estoy seguro que voy a contar con ustedes, a que un niño, a que mi hijo caminara y volviera a estar como así está parado, y así mismo quisiera ver. Y algún día, por el amor de ustedes que han hecho ese sacrificio, pues algún día enviaremos fotos a cada uno de ustedes para que ustedes miren y que se recuerden
que por la colaboración suya, pues nuestro hijo volvió a caminar, volvió a recuperar. Muchas gracias, que el Señor les bendiga en donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga. Y de todo corazón espero llegar a cada uno de ustedes que me colaboren con un granito de arena para realizarme la operación. Que el Señor esté con ustedes, que les bendiga a cada uno de su familia. La neurofibromatosis es un desorden genético del sistema nervioso. Afecta principalmente el crecimiento y la formación de las células nerviosas. Causa tumores que crecen sobre los nervios. Algunos síntomas adicionales incluyen la presión alta, curvaturas en la espina dorsal. No es una enfermedad común y solo aparece en 1 de cada 4.000 personas. Ahora nos toca hacer la diferencia y seguir el mandato de Jesús: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que Dios les bendiga y les llene de salud y bendición. Les desean de todo corazón Emanuel Huasco Pisha, Adolfo Huasco y Petrona Pisha. Gracias.